asesinatos, quizá muchos de ellos se caracterizan por una falta de empatía. Cuando no tenemos la capacidad de ponernos en la piel de la otra persona, de sentir o de pensar como esa persona se está sintiendo en ese momento, es mucho más fácil que lleguemos a agredir. Y llevado a extremos sería lo que ocurre en muchos asesinatos. De hecho, muchas de las personas que llegan a cometer asesinato tienen alguna serie de características y entre ellas la que suele destacar es esa falta de empatía. Quizá uno de los aspectos más importantes para la gestión emocional, la gestión de la violencia, es todo lo que tiene que ver con lo que llamamos la inteligencia emocional. Desafortunadamente, en nuestra sociedad pues, no nos enseñan, ¿no?, en la escuela a desarrollar estas capacidades, aunque hay un cambio importante a nivel educativo, pero es fundamental que lleguemos primero a conocer nuestras emociones para después poder entenderlas de los demás y poder gestionarlas. Cuando esto no ocurre, es mucho más fácil que alguien se comporte de forma violenta. Esto lo hemos visto en multitud de estudios en los que muchas personas violentas ni siquiera llegan a reconocer en sí mismas esa violencia, esa ira. Y mucho del trabajo que hacemos a nivel psicoterapéutico o de intervención comienza porque lleguen a reconocer la ira cuando la están sintiendo para poder evitar que ello vaya más y lleguen a agredir. Bien, una persona que tiene un control adecuado de sus emociones y que está integrada en la sociedad puede llegar a asesinar. Aquí habría varios factores que podrían incidir. Habría un poco que hacer un análisis más detallado de cuáles serían esos factores. Llevado a extremo, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que ocurre en psicópatas integrados. Los psicópatas integrados, por ejemplo, son personas que saben las normas, las conocen, pero tienen características psicopáticas. No utilizan la violencia y el crimen porque saben las repercusiones que tienen para ellos, no porque tuviesen problema en hacerlo o porque les vaya a suponer ningún problema moral. Pero cuando necesitan hacer algo o cuando quieren algo que no consiguen, en algún momento pueden llegar a utilizarlo. Además de lo que es el caso de la psicopatía, podríamos utilizar o hablar también de otros casos, por ejemplo, cuando se produce un alto estrés, cuando estamos en un proceso de estrés postraumático, cuando hay abuso de sustancias. Es decir, hay otra serie de factores que podrían hacer que una persona que en principio está integrada pueda llegar a asesinar. Pensemos, pues, por ejemplo, lo que ocurre también en las guerras, la agresión defensiva, etcétera. Bien, quizá uno de los aspectos que más daño produce son los que llamamos psicópatas integrados, que son personas que tienen características psicopáticas, pero no tienen el componente tan fuerte de desviación social. Es decir, llegan a controlar su impulso. Esto tiene repercusiones pues, muy dolorosas para todas las personas que están alrededor, ya que pues, son personas frías, distantes, no tienen empatía, son manipuladoras, son superficiales emocionalmente y en nombre del amor pues, pueden destrozar a quien tienen cerca, pero son personas que además suelen entrar en la jerarquía y suelen llegar a puestos altos en la sociedad. De hecho, hay muchos estudios que están analizando pues, lo que son jerarquías, como por ejemplo cargos políticos, con lo que serían pues, otras jerarquías en las que pueden destacar. ¿Por qué? Pues porque tienen la capacidad de tomar decisiones en las que pueden incluso morir personas y dormir tranquilamente porque no van a tener ningún comportamiento moral ni ningún tipo de remordimiento. Y eso lo hace muy peligroso. El sistema competitivo lo que ha favorecido es que personas con rasgos psicopáticos puedan llegar muy alto en la jerarquía. Por supuesto, no quiero decir con esto que todos los políticos ni todas las personas altas en un puesto social pues, tengan rasgos psicopáticos, pero sí que es más fácil teniéndolos, tal cual está construida la sociedad y tal cual funciona actualmente, poder llegar a alcanzarlos. Los trastornos mentales son enfermedades muy frecuentes y pues, desafortunadamente sigue habiendo mucho estigma en torno a ellos. Y lo primero que me gustaría resaltar es que la gran mayoría de personas con un trastorno mental no son personas violentas ni peligrosas, pese pues, a lo que muchas veces pensemos. Sí que es cierto que hay algunos trastornos que son más trastornos de la personalidad, que cuando se padecen hay una mayor predisposición hacia la violencia. Y aquí pues hablaría fundamentalmente de lo que es el trastorno antisocial, que cuando llevado a extremo podemos hablar ya de lo que conocemos como psicopatía, o también otros trastornos de la personalidad como el límite y el narcisista. Pero el hecho de padecerlo no quiere decir que sean personas que se vayan a comportar agresivamente, violentamente y vayan a asesinar, sino que tienen más predisposición. Quizá también pues, podemos pensar muchas veces en la psicosis. La psicosis, la mayoría de personas con esquizofrenia y psicosis no son personas violentas, pero sí que puede producirse un aumento de la agresividad y cuando hay un estado de enajenación mental, en algunos casos pues, puede llegar a producirse lo que sería pues, una violencia más extrema como es el crimen, etc. Y luego podríamos hablar también de otros trastornos más específicos
Por ejemplo, los trastornos por celotipia, por delirios celotípicos, que pueden cursar con asesinatos, fundamentalmente de la pareja, o también el trastorno intermitente de violencia, el trastorno explosivo intermitente, que son episodios muy fuertes de violencia incontrolables en los que la persona pues, pierde el control y no sabe muy bien lo que está realizando. La psicopatía tradicionalmente pues, ha sido entendida como un trastorno de la personalidad, pero también como un trastorno de desviación social. Realmente, entre todos los teóricos actuales tampoco hay un consenso de qué es la psicopatía, pero Robert Hare, que es un autor que ha trabajado mucho sobre el tema, incluso ha creado lo que es un cuestionario para su identificación, su evaluación, nos dice que hay como dos componentes fundamentales, unas características más personales y emocionales y un componente de desviación social. Entre las características personales, por citar las más importantes, pues hablar de que son personas mentirosas, manipuladoras, no tienen remordimientos, son personas pues, que les gusta explotar a los demás, tienen como muchísima impulsividad y sobre todo se caracteriza por una falta de empatía. Respecto a la parte de lo que sería pues, el comportamiento social, son personas pues, desinhibidas, se aburren con facilidad, se aprovechan del sistema, impulsivas y pueden llegar a cometer pues, actos violentos. En el caso de los psicópatas integrados, aunque compartirían la mayoría de rasgos, pues incluso el ser mentirosos, ese afecto superficial y todas las características que he mencionado, la diferencia es que tienen un control sobre la parte de desviación social. Por lo tanto, son personas que están integradas y que aparentemente son personas que tienen una vida dentro de lo que entendemos como las normas sociales, pero tienen todas las características. Cuando es el momento en el que deciden no cumplirlas, pueden llegar a hacerlo, pero también pueden controlarlas. Sí, uno de los temas que hemos trabajado y que estamos estudiando con distintas muestras de personas violentas es el consumo de alcohol y de otras sustancias, sobre todo drogas de abuso. Realmente no podemos decir que el alcohol es el determinante de la conducta violenta ni tampoco del crimen, pero sí que es un factor que ayuda a que éste se produzca. Es decir, en personas que ya tienen ciertas características es un desinhibidor del sistema nervioso central, con lo cual es mucho más fácil que aparezca la violencia. Si quizá había una retención o un control de ese impulso, cuando se produce el consumo de alcohol, pues es mucho más sencillo, mucho más fácil que aparezca. Aproximadamente, por ejemplo, por citar algún caso, un 50% de los hombres penados por violencia de género consumen alcohol y otro tipo de sustancias, con lo cual es un factor que muchas veces está influyendo en que se desencadene la violencia. Otro de los temas que hemos trabajado es cómo funciona el cerebro de un agresor sexual. Y realmente aquí pues, hay como dos grandes campos en los que nos hemos centrado. Uno es el tema de la pederastia, pedófilos pederastas, y otro es el tema de agresores sexuales violentos, sobre todo hacia mujeres. Realmente lo que hemos visto es que en ambos casos hay algunas estructuras del cerebro, tanto a nivel estructural como a nivel funcional, que tienen un funcionamiento anómalo. Anómalo cuando se ha comparado con cerebros no violentos. Realmente lo que hemos visto es que hay alteraciones en la conectividad entre ciertas estructuras y también que hay estructuras del cerebro que se activan, por ejemplo, cuando no tendrían que activarse ante un estímulo, pues como es, por ejemplo, la excitación con un menor o el ver el sufrimiento del daño en otra persona. Cuando hablamos de los agresores sexuales, no podríamos decir que tienen una disfunción cerebral a nivel de cuál es la estructura del cerebro, es decir, si hiciésemos una fotografía de su cerebro, no encontraríamos que hay partes del cerebro diferentes a un cerebro que no comete este tipo de actos, pero lo que sí que hemos visto es que hay una alteración en el funcionamiento, es decir, cómo están conectadas distintas estructuras, fundamentalmente estructuras que vienen del córtex prefrontal, lóbulo frontal, y del temporal. El lóbulo temporal es la parte del cerebro que está más implicada en la agresión sexual, y los estudios de neuroimagen cada vez más lo que están mostrando es que habría alguna alteración en lo que se llama la conectividad o asintropía en estas partes del cerebro. Cuando hablamos de la química de la violencia hay muchas sustancias implicadas, pero quizá una de las más relevantes es la serotonina. La serotonina es la sustancia que nos permite tener una regulación emocional, un equilibrio emocional y que puede desajustarse pues, por distintos problemas o por distintos motivos. La vemos alterada tanto en problemas de lo que sería depresión, como también, que sería al final una autoagresión, como cuando se comete agresión hacia los demás. De hecho, las personas agresivas, lo que estamos viendo, o personas violentas de forma crónica o en estados en los que se comportan de forma violenta, tienen un bajo nivel de serotonina, para explicarlo de forma clara. Por tanto, es el marcador que nos está permitiendo trabajar para poder regular el comportamiento violento.
Podríamos preguntarnos si todas las personas que han cometido crímenes tendrían posibilidad de ser reinsertadas, reeducadas. En principio, lo que podemos argumentar desde la psicología y la criminología es que la gran mayoría de ellos pueden tener muchas opciones de tratamiento. Quizá tenemos todavía algún ámbito de trabajo en el que pues, tenemos limitaciones y hace sobre todo referencia al tema de la psicopatía. La psicología ha avanzado mucho en muchos temas de violencia, de asesinato, sobre todo en la violencia más impulsiva, pero pues cuando es muy premeditada y muy fría, como ocurre llevado a extremo en el caso de la psicopatía, todavía tenemos limitaciones porque nos cuesta el poder llegar a poner en marcha estrategias de intervención que hagan que estas personas sean reinsertadas. Fundamentalmente porque no tienen capacidad de empatizar. Y es que lo que hemos visto en los estudios sobre neuroimagen es que su cerebro no se activa cuando se les pide que empaticen. Es decir, habría una falta de empatía. Quizá en un futuro, con los estudios de neuroimagen y con los estudios de estimulación cerebral, podamos llegar a entender mejor el comportamiento psicopático y haya una reinserción también para este tipo de personas. Uno de los temas que nos abren más cuestiones neuroéticas sería qué hacemos con las personas pues, que no tienen reinserción. Y aquí hablaríamos fundamentalmente pues, del caso de los psicópatas, ¿no? Cuando no hay una posibilidad de aplicar técnicas psicoterapéuticas o psicofarmacológicas que tengan pues, una efectividad. Esto abre un gran debate a la sociedad, porque de hecho, pues para muchos teóricos la psicopatía podría ser considerada una enfermedad. Para otros no. ¿Por qué? Pues porque no hay un tratamiento, además, aparte de otros motivos, el de que son conscientes de lo que hacen y demás, no hay un tratamiento. El hecho de que sean conscientes de lo que están haciendo no quiere decir que lo puedan controlar. Entonces ahí, claro, abriríamos un cajón desastre, un tema neuroético para una problemática en la que no tenemos una solución y no sabemos qué hacer con estas personas.